Y confesamos que derrotado el enemigo está. Vamos a conquistar. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos aquí ante ustedes para bendecirles y dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos escucha, que nos mira, y deseamos que usted sea bendecida, que esté bien, que Dios le bendiga con esta palabra. Y pues quiero compartir con ustedes la palabra que Dios tiene este día para cada uno de ustedes, que se encuentra en San Juan capítulo 14 y versículo 15. El versículo 15 dice de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. El tema por el cual yo quiero llegar a sus vidas es demostración de amor. Encontramos en la Escritura esta demostración en su máxima expresión a través de Dios y a través de su Hijo. La Biblia nos dice que Dios nos amó, dice, nos amó de tal manera que dio a su Hijo, y dio a su único Hijo, al unigénito, dice, para que nosotros no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Esa es la máxima expresión. Y bueno, Romanos 5:8 dice que Él, Dios, dice, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que es un amor infinito, porque, bueno, a pesar de no merecerlo, a pesar de ser nosotros, dice, aunque yo sea una pecadora, Cristo murió por nosotros. Y eso es acción de Dios, eso es amor de Dios, que Dios lo demostró de una manera increíble. Así que Dios sabemos perfectamente que lo demostró de esta manera. Así que nosotros en la Escritura encontramos esa expresión, pero yo no vengo a hablarles de lo que Dios hizo por nosotros, de su amor inmenso, de su entrega, de todo eso, sino cuando yo hablo de demostración de amor, estoy hablando de la demostración suya y mía para con Dios. Nosotros, a veces nosotros decimos, yo sería capaz de hacer esto y esto, por amor a mi hijo, por amor a algo, ¿no? Estoy segura que de tu corazón saldría una demostración inmensa, tratándose de un hijo, tratándose de alguien que tú amas, y esa demostración no solamente no son palabras. Cuando nosotros decimos que amamos, a veces lo resumimos a algunas acciones, pero siempre esperamos otras, ¿no? Hablamos y decimos te amo, y lo decimos con palabras, y a veces decimos, ¿qué es una demostración de amor? Y decimos, pues precisamente eso, decir, hablar, te amo, besos, corazones, regalos. Y a veces resumimos el amor a esas demostraciones. Pero, por ejemplo, eso no es suficiente, las palabras no son suficientes. Tiene que demostrar en acción. Un papá no puede decirle a su hijo, darle abrazos, decirle que lo ama, y ahí resumió su amor, sino que va y trabaja duro, trae plata para sostener a su hijo, y entonces está demostrando ese amor con acciones. Cuando un esposo le dice a su esposa que la ama,
y está diciéndole te amo por medio de frases, por medio de besos, por medio de abrazos, por medio de... Siempre no puede decir te amo, por ejemplo, y luego a la misma vez ser infiel. Jesús dijo en su palabra en Efesios capítulo 5 y versículo 25, dice, maridos, dice, amen a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso dijo Pablo. Entonces, la demostración es como Cristo amó. Y Cristo amó con acciones. Por eso, ya seas esposo, seas esposa, seas hijo, seas abuelo, seas quien seas, la demostración de amor va más allá de las palabras. Entonces encontramos nosotros, y bueno, y decimos, Dios demostró su amor para con nosotros. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo nosotros demostramos el amor hacia Dios? Mi pregunta sería, ¿tú amas a Dios? Y a lo mejor la respuesta inmediata tuya sería, sí, sí lo amo, sí lo amo. Y porque lo sentimos y lo basamos en sentimientos y decimos, pues claro que lo amo porque Dios ha hecho esto y esto por mí, y entonces Dios, yo he visto cómo es Él, he escuchado todo lo que Él hizo, y claro que lo amo, sí lo amo. Pero entonces Dios mide el amor más allá de las palabras. Dios espera de nosotros más que palabras, más que decirle te amo. Él espera, como leímos el versículo al iniciar, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Entonces encontramos en la Escritura que amar a Dios va hacia la obediencia. En 1 Samuel 15:22, el Señor dio una palabra aquí, dice, he aquí que el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué? Porque a veces tú estás dispuesto a hacer una parte, algo específico, pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá. El amor de nosotros hacia Dios, Dios lo mide por medio de la obediencia. Acción, 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 más que palabras, palabras y palabras. En la Escritura yo puedo encontrar ejemplos que hubo hombres que amaron a Dios con esas acciones, que incluso iban a sufrir por causa de esa decisión de obedecer a Dios. Yo encuentro en la Biblia y en Daniel capítulo 3 dice en la Biblia que Ananías, Misael y Azarías, dice que estos jóvenes amaban a Dios de tal manera que estuvieron dispuestos a amarlo aún en medio de circunstancias difíciles. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua y ellos debían adorar a la imagen que él había hecho, postrándose hacia ellos, y ellos eran jóvenes que amaban a Dios y lo amaban de una manera con hechos, con acciones. Y dice que les dieron una oportunidad, cuando ellos no quisieron postrarse, les dieron una oportunidad de que lo hiciesen de nuevo, y ellos dijeron no lo haremos, porque nosotros adoramos solamente a Dios. Y sabe, esa obediencia, ellos estuvieron dispuestos a salir al horno de fuego, y dice la Biblia que lo calentaron 3 veces más o 7 veces más. Ahorita no estoy en ese punto, pero usted lo puede ver en Daniel capítulo 3. Y entonces dice la Biblia que Dios los rescató del horno de fuego. Entonces, eso es lo que dice aquí la Escritura. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es el versículo 21. Entonces, encontramos que hombres o personas que se dedican a obedecer a Dios, es Dios quien toma acción en cualquier circunstancia, en cualquier cosa, porque Dios siempre premia. Ahora bien, nosotros decimos, bueno,
para obedecer a Dios en circunstancias semejantes o con acciones que vayan o que pongan en riesgo nuestra comodidad, nuestra estabilidad o qué sé yo, muchas otras cosas, pues necesitamos una ayuda, un auxilio divino. Y eso es lo que precisamente dijo Jesús en su palabra. Y dice, yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Dios dice en su palabra que Él vendrá y hará morada con nosotros si nosotros le amamos. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, yo me voy a manifestar a Él, vendremos, haremos morada con Él. Entonces, para demostrar amor a Dios necesitamos el auxilio divino, necesitamos el Espíritu Santo que nos ayude, que nos sostenga, que nos enseñe cómo hacerlo. Ahora, ¿qué necesitas hacer tú? Buscar ese auxilio, buscar esa ayuda, buscar en Dios la fortaleza para nosotros poder amar y obedecer a Dios al servirlo, en seguirle, y que nosotros podamos, con aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellos mandamientos que Dios establece en su palabra y se nos hacen difíciles para cumplirlos, pues que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque Él promete estar con nosotros. Dice, yo les amaré y me manifestaré a Él. Yo me manifestaré a ti cuando tú seas fiel, cuando tú quieras ir más allá, dar pasos de fe y comenzar a caminar con el Señor. En el capítulo 6 de Daniel mismo encontramos a un Daniel dispuesto a ir también al foso de los leones por su fe, por obedecer a Dios, porque le querían prohibir que tuviera comunicación con Dios. Él dice en la Biblia que oraba 3 veces al día. Hicieron un edicto donde nadie podía orar a ningún Dios más que al rey. Entonces, pues, él lo supo, y aún así la Biblia dice que él oraba y su costumbre era abrir las ventanas, postrarse y orar al Señor. Y sabe, él cuando escuchó que el que hiciese una oración o una viniese y pidiese a Dios, iba a ser puesto en el foso de los leones. Y dice la Biblia que él no le importó, sabía, siguió abriendo la ventana, se postró, oró, y por esa causa dice la Biblia que fue puesto precisamente en el foso de los leones. Y mismo Daniel testifica y dice que Dios cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño, y él fue sacado en victoria. ¿Por qué? Porque amó a Dios al obedecer sus mandamientos. Yo no voy a pedirle, dijo, a nadie que no sea Dios. Los otros dijeron, nosotros no nos vamos a postrar delante de nadie que no sea Dios, ni a ningún ídolo, a ninguna imagen, a ningún nada más que a Dios. La obediencia, el amor, esa obediencia que llegó al punto en el que sus vidas estaban en riesgo. Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que no son gravosos. Porque Dios no te pide, cuando dice que no son gravosos, Dios no te pide algo que te hace daño. Dios no pide algo en el que tú vas a sufrir. Él pide obediencia, y los mandamientos de Él son verdad, son correctos. Y cuando nosotros los obedecemos, sea cual sea el mandamiento, a veces nosotros conocemos los mandamientos de Dios e inmediatamente decimos, híjole, con ese mandamiento creo que yo no podría, porque está difícil cumplir ese mandamiento, o este otro se me hace difícil. ¿Cómo que ama a tu enemigo? Por favor. O sea, yo voy a amar a los que me aman, yo voy a hacer esto con estos, pero no voy a ir más allá de lo que yo no puedo. Bueno, Dios pide demostración de amor.
a través de que nosotros cumplamos los mandamientos de Él. Dice la Biblia en el versículo 24 de San Juan capítulo 14, dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que dice, tan sencillo como eso. Yo sé, en otras palabras Jesús dijo, yo sé el que me ama y el que no me ama. Porque el que me ama, dice, mi palabra guardará. Pero el que no me ama, dice, mi palabra no guardará. Entonces, estamos en eso, en que Dios nos ayuda para que nosotros lo hagamos. Y como les decía, los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, en cada mandamiento de Dios tiene una recompensa. Usted encuentra en Deuteronomio capítulo 28 y encuentra las bendiciones de la obediencia. Y son, creo que enumera 14. Y también enumera las maldiciones de la desobediencia. Y entonces nosotros encontramos, pero al contarlas, se multiplican las maldiciones por la desobediencia. Y entonces yo leía esto y decía, wow, en el obedecer a Dios, en la escritura, en los mandamientos, cada mandamiento trae una promesa, una recompensa, porque Dios se agrada en que nosotros le amemos, en que nosotros le obedezcamos. Porque como le decía, Dios mide el amor de una manera diferente que nosotros. Él nos mira y dice, ¿tú me amas? Y dice, sí, porque me obedeces. Así es Dios. Y así encontramos en la Escritura. Así que Jesús dijo aquí mismo, si usted va al capítulo 13 de San Juan, en el versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el mandamiento nuevo es que nosotros aprendamos a amar como Jesús amó. Dice la Biblia, nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la Biblia que al que te maldice, tú lo bendigas, o tú lo ames, o tú hables, y al bendecirle significa desearle todo lo más bonito, todo lo más mejor hacia su vida. Entonces, tenemos como un estándar de amor puesto por Dios en decir, ama como yo amo. Yo te di el ejemplo. Yo te di el ejemplo de que tú puedas amar y no solamente a Dios, porque aquí Jesús lo está diciendo, que a Dios le debemos amar por medio de la obediencia. Quien no le obedece no le ama. Pero luego también nos dice que todos van a conocer que somos sus discípulos cuando nosotros estamos transmitiendo el mismo amor que Él ha depositado en nosotros. Y el amor de Jesús es increíble, que no se fija si lo merecemos o no, que no se fija si le hemos sido infieles, que no se fija si nosotros no le hemos correspondido, que no se fija si nosotros le hemos fallado, sino que su amor permanece fiel. Entonces, amar como Jesús, tenemos un reto, y yo creo que no es fácil, pero sabe, como decía el versículo 16 y el 17, que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros, haría morar en nosotros y nos ayudaría a hacer todas las cosas. Entonces, ¿se puede amar? Sí. Podemos hacer demostraciones de amor, sí. ¿Cómo? Por medio de Él, tomados de su mano de Él, que Él nos sostenga, que Él nos ayude, que Él esté con nosotros. Y yo sé que de su mano podemos hacer grandes cosas. Por eso es muy importante que nosotros pedimos su auxilio y que nosotros estemos
de la mano de Él para que nosotros podamos amar y amar no solamente a Dios, sino amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a aquel incluso que nos daña, ¿me entienden? Porque Dios nos va a recompensar. Dios va a meter su mano a favor nuestro, así como lo hizo con Misael, desde Azarías, y el otro es Ananías. Así como lo hizo con ellos, así como lo hizo con Daniel, que en el momento en que ellos demostraron ese amor, la mano poderosa de Dios intervino. Así Dios sigue interviniendo a favor nuestro cuando nosotros somos fieles con Él, cuando nosotros nos paramos en sus mandamientos y tratamos de cumplirlos de una manera sacrificial. Dios se agrada y su mano estará con nosotros. Así que yo quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que te ayude. Yo sé que esto lo necesitamos todo. Necesitamos que nos ayude para demostrar ese amor. Necesitamos amar a Dios más allá de las palabras, más allá de decir te amo, Señor. Que nosotros podamos hacerlo por medio de la obediencia. Sí, déjame orar por ti, que Dios te ayude y que Dios te bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo presentando, Señor, a cada persona que ha de ver este mensaje, Señor, para que tú, mi Dios, le ayudes en esa demostración de amor. Que tú, Señor, tomes su vida en tus manos, le bendigas de una manera poderosa, Señor. Sé que cumplir tus mandamientos no es fácil, Señor, pero sabemos que con la ayuda de tu Espíritu Santo nosotros podremos hacerlo, Señor. Así que en tus manos de amor yo presento, Señor, a cada oyente, a cada persona que está viendo o que va a mirar este mensaje, Señor, que seas tú obrando, Espíritu Santo, que seas tú obrando en su vida para poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a servirte y enséñanos cada día cómo hacerlo. En el nombre de Jesús los presento delante de ti. Y aún, Señor, yo presento mi vida, Padre, para que igualmente seas tú, Espíritu Santo, ayudándome, Señor, en la labor de cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Las naciones para la gloria del Señor. Retoma